Buenas tardes. Continuando con el ciclo de entrevistas impulsado por la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y titulado La Ingeniería, Servicio Esencial en tiempos de COVID, hoy tengo el placer de poder entrevistar a Ignacio Maestro Saavedra, Director General de Movilidad de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia. Ignacio Maestro es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la promoción de 1997 por la Universidad de A Coruña, máster universitario en investigación en Ingeniería Civil por dicha universidad y funcionario de la escala de técnicos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente desde marzo de 2006. Respecto a su experiencia profesional, inicialmente se desarrolló en la empresa privada, en empresas como Cerna Ingeniería, Ferrovial, Agromán y Comsa. En el año 2006 comienza su etapa laboral en la Confederación Hidrográfica del Norte, del Ministerio de Medio Ambiente como técnico superior N24, para posteriormente ser nombrado en 2009 jefe del área de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y director técnico adjunto de dicha confederación en el año 2014. En el año 2016 le nombran subdirector general de Planificación Técnica de la Dirección General de Movilidad de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda. Finalmente, desde marzo de 2017, ocupa el cargo de Director General de Movilidad de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia. Bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hola Lorena, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. Encantado de estar contigo. En este ciclo de entrevistas hemos intentado abarcar todos los ámbitos esenciales de servicios a la ciudadanía: tratamientos de aguas residuales, desinfección de calles, recogida de residuos, energía, investigación y docencia universitaria, automatización de material sanitario, etc. Nos faltaba por tocar un palo, que es un sector fundamental y que no podemos pasar por alto, y ese es el de la movilidad. Especialmente en estos tiempos de desescalada que ha estado en la picota y en donde todas las administraciones públicas están realizando un gran esfuerzo a contrarreloj para adaptar sus infraestructuras, tanto a usos más peatonalizados como a modos de transporte más sostenibles. Me gustaría, por favor, Nacho, Nacho lo digo por compañeros y amigos y se me escapa a veces un poco. Normal, cuéntanos... no, lo otro sería raro, no te preocupes. Sí, a veces lo de Ignacio me suena raro. Disculpa si alguna vez se me escapa lo de Nacho. Cuéntanos, por favor, desde la Xunta de Galicia y más concretamente desde tu dirección xeral, cómo habéis afrontado esta situación y qué medidas adicionales habéis tomado en cuanto a movilidad ciudadana. Pues, Lorena, como bien decías, esta crisis, este estado de alarma que hemos vivido, lo que nos ha venido a recordar es lo fundamental que es el transporte, la movilidad en general. En las dos patas fundamentales, quizás, que tiene esta dirección general, que es tanto transporte de mercancías como el transporte de viajeros. El transporte de mercancías, desde el minuto cero, ha sido declarado como esencial dentro del estado de alarma, y lo que hemos vivido es quizás intentar adaptarnos en cada momento a las necesidades que ese sector, que es fundamental para abastecer desde los supermercados, los talleres, que la vida continúe, iba teniendo y que tuvimos que ir, solucionando. ¿Por qué digo esto? Porque en un primer momento, claro, la situación, digamos, que yo creo que para todos fue un poco sobrevenida, fue un poco inesperada, se optó por cerrar todo menos lo que era esencial. Pero claro, había servicios asociados a los esenciales, como gasolineras, pero eso sí se vio desde el principio, pero los aseos en las carreteras, el servicio de atención para que pudiesen comer los camioneros, para que pudiesen dormir. Y yo creo que realmente lo que tuvimos es que darnos cuenta de algo que trabaja normalmente en la sombra, que son los transportistas de mercancías en la carretera, en muchos sitios, y todas las necesidades y realmente todo, el sector, el comercio y toda la economía que se mueva alrededor de ellos. Y quizá esto nos ha hecho, algo que desde luego desde la dirección general lo tenemos claro, pero a la sociedad valorarlo y tenerlo en cuenta. Y es muy de agradecer el esfuerzo que ha hecho el sector del transporte por carretera en situaciones, no voy a decir extremas, pero en situaciones muy difíciles, o sea, sin poder parar casi ni para ir al baño, ni para comer, ni dónde dormir, y para mantenernos a todos, abastecidos, porque los primeros días de esta crisis yo recuerdo los supermercados, había una especie de locura compradora en los supermercados y todo el mundo decía que los almacenes estaban llenos
los supermercados vacíos. Pues esa unión, eso tan simple como llevar las cosas desde los almacenes de logística hasta el supermercado, era básico y se consiguió. Y yo tengo más que palabras de agradecimiento hacia el sector de la logística, hacia el sector del transporte de mercancías, que es esencial y ha quedado pues nítidamente reflejado en esta crisis. Por otro lado, está el sector de la movilidad, digamos, de viajeros, el sector público de viajeros. Ahí quizá es a la inversa. Lo que pasó es que, evidentemente, esta crisis lo que ha necesitado es que nos moviésemos lo menos posible. Ha habido un confinamiento, digamos, casi total, extremo, en las primeras semanas de abril hasta Semana Santa, en el cual lo que se buscaba era precisamente no facilitar el transporte. Precisamente se luchaba, pues, digamos de alguna manera, contra que la gente se pudiese mover o facilitarse. Claro, esto ha supuesto otro tipo de reto para la Dirección General, que era el parar un sistema que tiene un montón de, estamos hablando de 4.000 buses que funcionan en Galicia, estamos hablando de transporte escolar, estamos hablando de taxis, estamos hablando de mucha gente que depende de esto y eso tuvo que pararse absolutamente. Entonces, eso ha supuesto un gran esfuerzo económico, un gran esfuerzo para toda esa gente, empresas y autónomos que viven de esa actividad. Y ahí lo que se hizo fue, digamos, parar completamente. Y ahora estamos en la fase ya casi completa, pero bueno, estamos en la fase de volver a arrancar, de volver a recuperar todo lo que teníamos, esos servicios, para que la gente pueda disponer de, digamos, de movilidad, de acceso a esos transportes. Y sobre todo estamos en una cosa que yo creo que ahora mismo es muy importante, que es generar confianza. Desde la Dirección General de Movilidad lo que estamos es promoviendo precisamente no solo campañas para explicarle a la gente que estamos trabajando para que se desinfecten los buses, para que los taxis tengan mamparas para separar el viajero del acompañante, del conductor, sino que realmente eso es cierto, que la forma más segura de viajar es en transporte público, que evidentemente hay cosas que se pueden hacer andando, que se podrán hacer en bici, pero que el transporte privado, digamos, no debemos digamos, de criminalizar el transporte público, que en algún momento parece que durante esta crisis parecía que la alternativa que iba a quedar era el transporte privado. Estoy radicalmente en contra, además convencido, esto no es una postura por ser el director general ni por nada parecido, personalmente creo que es lo que tiene que ser y no podemos perder ese espacio ganado al transporte privado con el transporte público. Debemos de seguir luchando por el transporte público, creo que es el futuro, creo que es lo que tenemos que hacer y ahora precisamente estamos en este sentido acelerando para intentar conseguir recuperar lo que teníamos, recuperar la confianza y que los viajeros vuelvan a los buses. Y esto no sé si ha sido muy largo, no sé si he sido claro, pero bueno, si lo que... No, me parece, Nacho, Ignacio, que has planteado el tema con mucho criterio. Es verdad que en el inicio de mi entrevista me he centrado principalmente en la movilidad ciudadana porque estamos precisamente en esa ya desescalada o nueva normalidad, digamos, pero no podemos olvidar el transporte de mercancías que fue vital, fundamental y crucial durante la época de confinamiento y que tantas dificultades tuvieron especialmente los transportistas por eso mismo, para poder comer, para poder dormir. Muchos de ellos tuvieron que dormir en sus propios camiones, no tenían dónde comprar comida, fue una época bastante complicada con todas las medidas de restricción de movilidad que hubo, pues el conseguir que los supermercados tuviesen esos casos puntuales de desabastecimiento, pero que yo creo que en un tiempo bastante razonable se solventó. Desde luego, chapó por los transportistas, por el sector de la logística y creo que han hecho una labor fundamental durante la época más dura de esta crisis sanitaria, al menos hasta el momento. Pero luego viene la fase 2, la de las personas, la del transporte y creo, estoy contigo, Ignacio, que es que el transporte público es sin duda el más sostenible, después detrás de la bicicleta, de la peatonalización, pero para media distancia, larga distancia no tiene comparativa con desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de sostenibilidad, no tiene comparativa con el transporte privado. Y el poder generar esa confianza de nuevo al ciudadano, el poder asegurar esas medidas sanitarias y de seguridad y que la gente pues vaya segura
en transporte público y se sienta segura, creo que es una gran labor que tenemos que hacer desde todas las administraciones, especialmente a ti que te toca de lleno, y creo que es fundamental. Me imagino, entiendo que estas medidas que estáis tomando de separación, porque además hubo cierta psicosis. Yo recuerdo las imágenes de los telediarios, ¿no? Los metros atestados de gente, que parece que eso ya es un foco de contaminación de coronavirus. Entonces ahora el volver a acostumbrar a la gente al transporte público, que es realmente el más eficiente y que lo pueden coger en condiciones de seguridad, pues es una gran labor que tenéis que llevar a cabo. Y me imagino que medidas que estáis tomando, supongo que habrán venido para quedarse, o no sé si tenéis pensado de aquí a medio plazo cómo plantear este tema. A ver, evidentemente hay medidas que desde el principio de la aceleración que decía antes de la recuperación de la demanda en el transporte público de viajeros, desde aquí lo tuvimos muy claro, como el tema de las mascarillas. Yo creo que es un tema de respeto, es un tema de educación y es un tema que en este momento, yo no sé si ha venido para quedarse o no, lo desconozco, no soy epidemiólogo y no sé si el futuro va hacia ahí. Yo creo que tenemos que normalizar las cosas, es decir, es evidente que hubo un momento en el cual no podíamos viajar, digamos, pegados en un medio de transporte, pero también es evidente que la sociedad y el mundo en el que vivimos pues necesita ese transporte público y necesita que sea de alguna manera con los medios que tenemos. Ahora mismo no tenemos el doble de autobuses para llevar solo la mitad de pasajeros cada uno. Entonces, tenemos que jugar un poco con los medios que tenemos, con los recursos que tenemos y con, digamos, con todas las herramientas que hay ahí. Eso sí que ha habido una cosa en esta crisis, una herramienta que no es que haya nacido, evidentemente, pero sí ha salido muy a la luz, que es el Big Data, la capacidad de análisis de nuestros movimientos, la capacidad de, por lo menos, no sé si de predicción, pero sí desde luego de un análisis muy preciso sobre nuestros movimientos, sobre nuestras necesidades. Yo creo que eso ha venido para quedarse. A principios de este año nos parecía ciencia ficción oír que el Instituto Nacional de Estadística estaba haciendo 4 días experimentales para ver cómo nos comportábamos en toda España en un día de semana, o sea, 2 de semana y un fin de semana, que iba a comprobar el invierno con el verano, corroborar qué se hacía en cada caso, y ahora hemos tenido datos todos los días, con una precisión, yo creo que mucha más de la que hemos realmente necesitado las administraciones, porque estamos buscando pues, datos dentro de municipios, o sea, entre municipios, en otro momento entre provincias, de comunidades autónomas, pero realmente los datos tenían precisión de códigos postales, por ejemplo, dentro de una ciudad, y supongo que muchísimo más. Entonces, yo creo que esa tecnología que nos ha ayudado digamos, a combatir esta crisis, a combatir esta pandemia, ha llegado para quedarse, ha llegado digamos, para que sea una herramienta realmente de decisión dentro del transporte público, pues dónde es más necesario reforzar, dónde no. Eso es una de las cosas que yo más claramente he visto como herramienta propia digamos, de la movilidad que ha venido para quedarse. Y otra, evidentemente, tiene mucho que ver con el trabajo y es la que estamos utilizando ahora mismo, que son las videoconferencias, el teletrabajo y demás, que eso, evidentemente, creo que todos hemos hecho un máster a marchas forzadas. No sé, quiero decir, esto es como todo, como cuando estudias mucho para un examen, y ahora tenemos un montón de herramientas, un montón de cosas, y habrá que dejar que maduren y que poco a poco, bueno, se vaya cayendo las cosas que no son tan imprescindibles, porque la verdad es que la cantidad de plataformas que hay de videoconferencias, sistemas para teletrabajo, bueno, hay un montón de cosas y poquito a poco supongo que se irán madurando y quedando en algo, pero que se va a quedar. O sea, yo lo que tengo clarísimo es que va a ser muy raro y muy difícil viajar para una reunión de media hora en Madrid o en Barcelona, porque al final todos vamos a entender que, bueno, pues que se pueden hacer. Llevamos 3 meses viviendo delante de una pantalla de ordenador y trabajando en ella, y yo creo que se puede hacer y creo que eso lo hemos aprendido, bueno, por las malas, vamos a decir así, un poco abruptamente. Pero bueno, yo creo que esas dos, o sea, te decía Big Data, te decía el teletrabajo y las videoconferencias, y no sé si habrá alguna otra tecnología ahora mismo o alguna cosa que se me quede a mí.
Bueno, pero has apuntado dos temas que estoy totalmente de acuerdo contigo, fundamentales. El tema del teletrabajo, hemos caído todos de cabeza un poco por urgencia y por necesidad, pero creo que se ha demostrado con creces que funciona y debería llegar para quedarse, como se dice. Siempre fue una quimera que estaba ahí el teletrabajo, pero yo creo que se ha demostrado que bien realizado con las tecnologías que tenemos hoy en día funciona y que es, pues diría yo, casi una tontería tener que hacer desplazamientos larguísimos para una reunión de media hora, cuando a lo mejor pues, te puedes hablar perfectamente, como estamos ahora tú y yo a distancia, digamos, en esta entrevista. También estoy de acuerdo contigo que además de toda crisis, que siempre es muy desgraciada y siempre es muy dura, siempre se sacan cosas positivas, o al menos quiero pensarlo. Y uno de los temas que apuntas y que estoy de acuerdo es que el análisis y tratamiento de datos nos permite, si los estudiamos, si los analizamos y vemos su evolución, pues nos permite poder predecir o poder racionalizar mejor los medios de los que dispongamos en cada momento. Lo que dices tú, que no disponemos del doble de autobuses para mantener la mitad de pasajeros en cada viaje, eso es cierto, pero si analizamos bien las frecuencias necesarias, los recorridos, etcétera, sí que podremos a lo mejor optimizarlos mejor para que esos mismos autobuses presten un servicio más eficiente, manteniendo precisamente esas restricciones que hay hoy en día de distancias de seguridad etcétera. Totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Creo que es una buena reflexión y que debería, ojalá que lleguen para quedarse, esos dos temas que tú apuntas. Pero bueno, mira, por último, para finalizar la entrevista, me gustaría hacerte 3 preguntas cortas, que lo hacemos siempre en este ciclo, que resuman un poco el contenido de lo que hemos hablado pues, a lo largo de esta charla. Y lo que me gustaría, por favor, es que las respondas de modo conciso y así que queden de resumen de toda nuestra conversación. Ahí va. ¿Qué está aportando tu trabajo como ingeniero de caminos a la sociedad en estos tiempos de pandemia? Pues yo creo que la ingeniería de caminos, tanto en la escuela como en la profesión, cuando trabajas fuera, nos enseña a abordar problemas complejos, con recursos limitados y adoptando las soluciones en cada momento a la realidad que hay, cuando partimos de un proyecto y tenemos que ejecutar una obra. Y siempre, siempre, siempre con un espíritu de servicio público como prioritario. Creo que eso, en esta pandemia, estas herramientas y este objetivo ha sido lo más importante que ha aportado la ingeniería de caminos en mi trabajo. ¿Cómo os habéis organizado para adaptar vuestra actividad a esta situación? Pues realmente lo que se ha tenido que abordar es, como decía durante la entrevista, de una forma abrupta, una entrada en las tecnologías, en las herramientas como medio de trabajo. Pero evidentemente siempre ha tenido que haber un esfuerzo personal, un esfuerzo de los trabajadores, de los funcionarios, en mi caso y del sector del transporte, para abordar las necesidades esenciales que tenía la movilidad. Ignacio, y en tu opinión, ¿qué se necesita para salir de esta crisis? Responsabilidad, sentidiño y conciencia social. Muchísimas gracias, Ignacio. De verdad, Nacho. Ha sido un Venga. placer estar hoy aquí contigo y que nos hayas, permitido tener esta charla que siempre creo que aporta mucho a la gente, el saber un poco el que está detrás, a veces servicios esenciales y básicos como el que los supermercados tengan las estanterías con los productos o que realmente puedas coger un autobús en condiciones de seguridad, creo que es fundamental y tiene un gran trabajo detrás. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Lorena. Te doy la enhorabuena porque la verdad es que desconocía tu faceta de entrevistadora y lo haces fenomenal. Así que es algo más que también nos da toda esta profesión polifacética. Muchísimas gracias y oye, para lo que necesitéis aquí estoy. Gracias.